episodios de gota. En los estadios crónicos, pues tanto por uno como por otro, pues el riñón se sigue dañando al grado de que el paciente pudiera llegar a necesitar sustitución renal. Los objetivos terapéuticos es disminuir la concentración de ácido úrico por debajo del punto de saturación, o sea, muy por debajo de su límite normal. De ahí que más o menos el rango que se debe de bajar el ácido úrico es de 4. Les decía que, me voy a regresar muchas diapositivas. Les decía que, por ejemplo, en mujeres más de 7 y en hombres más de, en mujeres, perdón, más de 6 y en hombres más de 7 pueden elevar el ácido úrico. Sin embargo, y se considera hiperuricemia. Sin embargo, el rango que se debe de bajar y que se ha observado para que un paciente no tenga problema de ácido úrico en estos pacientes ya conocidos con hiperuricemia y sobre todo con gota es por debajo de 4, incluso muy por debajo del límite normal que les manda el rango de laboratorio como normalidad. Mientras más bajo esté en este tipo de pacientes ya gotosos, menos riesgo hay de que tenga episodios de reactivación del ácido úrico. De manera que en la fase aguda, pues trae una artritis. Entonces, lo primero es que tenga reposo articular el paciente, tiene mucho dolor, mucha inflamación, mucha limitación al movimiento. Hay que ponerle frío, hielo continuamente para disminuir el proceso inflamatorio. Y lo más importante es que trate de disminuir todos los alimentos ricos en purina. Por lo menos, sin utilizar ningún medicamento, la sola disminución de los alimentos ricos en purinas disminuye pues de 0.5 a 2 miligramos sobre decilitro. Por eso es que se dice que si nada más tengo hiperuricemia sin gota, la sola restricción de alimentos me baja el ácido úrico sin que requiera un medicamento. Ya cuando tengo un ataque de gota, ya es cuando necesito, aparte de la dieta, pues los medicamentos. Entonces, por un lado, necesito tratamiento de los ataques. Otro, evitar, o sea, tratamiento profiláctico para impedir ataques nuevos, que esto me lesione la articulación. Y por el otro lado, pues disminuir el ácido úrico. Para esto, pues el tratamiento de los ataques para eliminar la inflamación. Utilizamos antiinflamatorios, esteroides vía oral o intramusculares, la colchicina, que es un potente antiinflamatorio para disminuir todos los fibroblastos, y antiinflamatorio ya estaba arriba. Ahora, bueno, tratamiento profiláctico, algunos recomiendan colchicina, otros recomiendan alopurinol, y antiinflamatorio si es que tiene dolor, si no, mientras menos utilicemos antiinflamatorios, pues menos efectos secundarios. Y el tratamiento hipouricemiante principalmente va a lopurinol, algunos otros medicamentos que veremos más adelante, y lo más importante es la dieta y la modificación de los estilos de vida. Permítanme tantito, chicos. Y bueno, pues dentro de la hiperuricemia sintomática, o sea que no hay ninguna sintomatología, es únicamente la dieta, disminuir la ingesta de los alimentos para que disminuya. A menos de que tenga, por ejemplo, un cuadro que lo esté elevando, por ejemplo, un tumor, un tratamiento, o que realmente tenga el ácidos úricos por arriba de 10 o de 11, bueno, ahí sí a lo mejor tratamiento profiláctico con ácido úrico para evitar que disminuya esto. Pero si no, vuelvo a repetir, si nada más tiene ácido úrico elevado, solamente es la dieta. Permítame.
De ahí, si mi paciente tiene un cuadro de artritis, primero lo que les decía, reposo, inmovilización, frío, porque es una articulación inflamada, hay que ponerle hielo. Si trae un derrame articular, pues le tengo que hacer aspirado de líquido sinovial. Mientras más líquido tengan en la rodilla, por más tiempo, más daño articular también hay. Los antiinflamatorios, cualquier antiinflamatorio es bueno. Si está muy inflamado, preferible darle inicialmente intramuscular, diclofenaco, ketoprofeno, dárselo intramuscular 1, 2 o 3 días y ya después dárselo vía oral acompañado de un analgésico como puede ser paracetamol o paracetamol y tramadol. También hay que tener en cuenta si es un paciente que ya tiene un daño renal y a lo mejor está contraindicado el antiinflamatorio, pues nada más da analgésicos. O si tiene un antecedente de un sangrado tubo digestivo, algo que impida dar antiinflamatorios, pues ya se tendrá que dar nada más el analgésico o inclusive aquí el esteroide es buena solución. Por otro lado, los esteroides. Los esteroides, durante mucho tiempo hubo mucha contraindicación, mucha controversia si el esteroide en gota estaba indicado o no. Sin embargo, hace unos 4 o 5 años, si no es que más, ya en las guías de gota empieza a surgir que el uso del esteroides es adecuado para disminuir el estado inflamatorio. Entonces, se puede dar intramuscular, 40 miligramos dosis única, o más bien 40 miligramos en 2 mililitros, que son 80 totales dosis única, o iniciar con 20 miligramos cada 8 horas o en una sola toma, con reducción a 7 a 10 días. O sea, después bajarle a 10, a 5, a 2.5 y reducirle. De manera que los esteroides que no estén contraindicados, o sea, si un paciente tiene problema de sangrado tubo digestivo, problema renal, alguna contraindicación para los antiinflamatorios, el esteroide junto con los analgésicos puede ser buena elección. Tengan cuidado, por ejemplo, en aquellos pacientes diabéticos descompensados que traen 200, 300 de glucosa, ahí sí hay que tener mucho cuidado con los esteroides, porque recuerden que uno de los efectos secundarios del esteroide es descompensar más el azúcar o la hipertensión. Entonces, ahí también hay que tener cuidado en este tipo de pacientes. Y seguro, los pacientes con gota tienen síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, obesidad, entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esteroides. Lo otro es decirles que los esteroides nada más es por ese momento, por la fase aguda, ya que los pacientes notan que mejoraron mucho en el esteroide y ya después se automedican esteroides a diestra y siniestra y vienen todos los efectos secundarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con los esteroides. Y ya de ahí viene la profilaxis, que puede ser con colchicina y alopurin, y después ya en la fase crónica alopurinol, o nada más el esteroide. En la fase aguda, el alopurinol, que es digamos que el estándar de oro de tratamiento para controlar el ácido úrico, está contraindicado. Se ha visto que en la fase aguda, si mi paciente recibe alopurinol, y eso es muy frecuente que los médicos generales, trae un ataque agudo de gota, diclofenaco, no sé, paracetamol, igual y le dan hasta esteroide y le meten en ese momento el alopurinol. Ya está bien comprobado en la fase aguda que el alopurinol precipita los cristales de ácido úrico, que es lo que ocasiona mayor inflamación. Por favor, si ustedes llegan a tener un paciente con artritis aguda, secundaria, a gota, no le den en ese momento el alopurinol. Lo único que se trata en ese momento es de controlar el estado inflamatorio y únicamente ya después se inicia el tratamiento en forma. Aquí solamente quitar los alimentos ricos en purinas. Doctora, una pregunta. ¿En este caso tampoco estaría indicado la colchicina? La colchicina sí. La colchicina sí porque funciona como un antiinflamatorio, pero el alopurinol no, porque te precipita el cristal. En un intento de bajarlos, primero los precipita. Entonces, aquí puedes dar analgésicos, antiinflamatorios, esteroides o incluso colchicina. La colchicina, como lo dices aquí, de 0.5 a 1 miligramo cada 12 horas o cada que el paciente le dé diarrea. Entonces, también tengan cuidado porque si es un paciente viejito, llega con ustedes, le meten todo esto más colchicina, le da diarrea, se deshidrata,
Por un lado se va a complicar y por el otro lado la deshidratación va a ocasionar un círculo vicioso para que le siga dando el ataque agudo de gota. Entonces yo únicamente les recomiendo una dosis bajita de 0.5, que sería la mitad de la tableta, a lo mejor hasta cada 24 horas de colchicina, no hasta que le dé la diarrea como antes se comentaba, por el riesgo de deshidratación y de perpetuación del estado activo de la gota. Aquí está lo de la colchicina, las diferentes recomendaciones y los hipouricemiantes, específicamente el allopurinol, se da hasta 2 a 4 semanas después de la crisis aguda. Vuelvo a repetir, para que no les agrave el cuadro agudo. Gota intercrítica, les decía, son los episodios de actividad y de remisión. Básicamente los episodios donde no hay un ataque agudo de gota es lo que se llama gota intercrítica. Ahí que se da, pues ya se da el allopurinol, los fármacos hipouricemiantes o la colchicina. A veces dejamos ya el fármaco hipouricemiante, se controla bastante bien y voy quitando los analgésicos, los antiinflamatorios, la colchicina, para evitar efectos secundarios. Hay pacientes que requieren continuar con colchicina a dosis bajitas, bueno, se los dejo sin ningún problema, tampoco pasa nada. Y la gota crónica, pues el tratamiento con allopurinol. Anteriormente se dejaban muchos tratamientos llamados úricos, algunos diuréticos que ayudaban sobre todo en los problemas renales. Sin embargo, se ha visto que a veces esos diuréticos pueden incluso ocasionar, por un lado, más daño renal, pero por el otro lado, incrementar el problema de las crisis de gota. Por lo tanto, prácticamente el tratamiento y el gol estándar para los problemas de vía oral o renal es el allopurinol. Claro, el allopurinol lo ajustan a funcionamiento renal. Entonces aquí está. Lo ideal es mantener el ácido úrico por debajo de 6, lo ideal pues menos de 4. Permítame tantito, por favor. Permítame tantito porque me está hablando de contestar. Se va a conectar una teniente que va a supervisar principalmente a ustedes. Entonces, bueno, déjenme mandarle la invitación. Listo. Ok, entonces les decía, lo ideal es mantener un ácido úrico por debajo de 4. A veces en los pacientes con hiperuricemia sin problema de gota, todavía con menos de 6 es una buena elección, pero aquellos pacientes
en donde ya tienen un ataque agudo de gota y ya tienen complicaciones, como lo que acabamos de ver en placas de rayos X, ya tienen tofos, etcétera, lo ideal es menor de 5, lo mejor es 4. ¿Para qué? Pues para evitar que el paciente pueda tener ataques agudos de gota en cualquier momento. Porque pues, finalmente todavía está muy inestable, en cualquier momento empieza a comer algún alimento rico en purinas y otra vez vuelve a presentarse el ataque. Entonces, el tratamiento, les decía, el estándar de oro de tratamiento para el problema de la gota, pues principalmente es el allopurinol. Normalmente se inicia dosis bajitas, miren, de 50 a 100 miligramos cada 24 horas y dosis respuesta. Normalmente te esperas una semana si está bien el paciente, no relacionado al nivel de ácido úrico. Lo que pasa es que el allopurinol a veces puede tener algunas reacciones secundarias. Por ejemplo, puede dar rash, puede dar incluso algunas lesiones vasculíticas como púrpura. Y esto sí ha sido frecuente. Por lo tanto, nos esperamos una semana que con esta dosis no tenga ningún efecto secundario y si el paciente está bien, le vas incrementando la dosis. Ya posteriormente le dejas 100 miligramos cada 24 horas, que es como el estándar que dejamos a todos los pacientes. La tableta viene de 100 miligramos. Sin embargo, si el paciente sigue teniendo titulaciones elevadas de ácido úrico, tendremos que irle incrementando el tratamiento hasta 300 miligramos al día. A veces muchos no toleran, empiezan con gastritis, con cefalea, entonces hay que ir evaluando. Lo importante es la educación. Vuelvo a repetir, los pacientes con problema de gota seguro tienen síndrome metabólico, entonces hay que incidir en ellos en la obesidad, el sedentarismo, el control de sus comorbilidades como diabetes e hipertensión. Entonces, si van educando o mandan o de manera multidisciplinaria con el nutriólogo que haga ejercicio, seguro el paciente, ya veíamos, va a disminuir por lo menos, por aquí estaba, permítanme. Por lo menos de 0.5 a 2 miligramos sobre decilitro, que es bastante bueno para un paciente. Entonces, la recomendación, y siempre hay que decírselo así, y que sea como muy explícitos ustedes en que tanto la dieta como el ejercicio van a disminuir por sí solos la cifra de ácido úrico. Y lo más importante es que van a disminuir el riesgo de las comorbilidades que pudieran tener el paciente, específicamente la gota. Así como han visto en todos los estados inflamatorios, hay un incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, si de por sí tiene síndrome metabólico y ya tiene incrementado el riesgo cardiovascular, ahora si ustedes le suman el problema de la gota, pues van a tener todavía aún más el problema de riesgo cardiovascular. Motivo por el cual pues hay que incidir sobre todos estos factores de mal pronóstico para la mortalidad o para complicarse el paciente. Entonces, vamos ajustándolo. Lo importante, lo que les decía, se ajusta funcionamiento renal. Inclusive de ese segundo grupo de pacientes que tienen gota, no por dieta, sino por falla renal, tendríamos que ajustar la dosis del allopurinol, al grado de que, por ejemplo, si ya depuran a 30 mililitros minuto, tendremos que utilizar nada más 100 miligramos por día, prácticamente como se inicia, o a veces ya con dosis de menos de, o más bien funciones renales de menos de 30 mililitros minuto, tendremos que ajustar a 100 miligramos, pero cada 48 a 72 horas. Entonces, bueno, siempre es importante, por un lado, si reciben, porque les digo, seguro van a tener ustedes pacientes con problemas de ácido úrico. Primero ver si es un paciente con hiperuricemia o es un paciente con hiperuricemia más gota. Ver cuáles son las comorbilidades que tienen y ver cuál es el problema de la gota. El 97% seguro o 99% seguro va a ser por alimento y el resto por daño renal. Si es por daño renal, pues hay que ajustar la dosis. Ahora, nosotros como vemos normalmente enfermedades sistémicas que afectan diferentes órganos o como ya han conocido ustedes, muchos de los medicamentos tienen toxicidades importantes. Desde que conocemos al paciente, independientemente le busque artritis, le busque lupus, lo que ustedes quieran, le hago como
pues un chequeo completo del paciente para ver cómo están todos sus órganos y ver también los medicamentos, entonces pH, química, eso, función renal, etcétera. Entonces también la función renal te sirve para ver si tu paciente está depurando bien o ya tiene una depuración baja por ejemplo, por la edad o por los mismos cristales de ácido úrico que ya se depositaron en el riñón, o como les decía, a lo mejor es un paciente que la misma gota ocasionó depósito de cristales de ácido úrico en el riñón y ya depura bajito. En ellos, ojo, tienen que ajustar la dosis del allopurinol. En cuestión de los efectos adversos, les decía que son bajitos, 3%. Sin embargo, es importante iniciar con dosis bajitas para ver que no vaya a tener una púrpura, que no vaya a tener un rash o alguna otra manifestación pues más grave. Aquí van indicaciones del allopurinol, pues ácido úrico elevado, daño renal, artritis gotosa. Y ya de ahí, pues, algunas enfermedades por ácido úrico genéticas, que les dije que prácticamente no lo veíamos mucho y por eso no les hice mucho énfasis en ellos. Y pues todas las complicaciones que pudiera tener un paciente con gota. Solamente recuerden, los pacientes con hiperuricemia sin gota, aquellos que tienen un factor que la desencadena, como puede ser un tumor, un linfoma, un tratamiento quimioterapéutico o titulaciones por arriba de 10, ahí sí recomendamos el tratamiento profiláctico con allopurinol para evitar que en algún momento vayan a tener elevación de ácido úrico. Recordando, y me voy a regresar otra vez muchas diapositivas. Permítame tantito. Ajá. Esta es de las primeras diapositivas que les mostraba y les decía que entre más elevado tengamos el ácido úrico, como ustedes lo puedan ver, el riesgo de un ataque agudo de gota, pues cada vez es prácticamente al 50% con cifras superiores al 9. Entonces, imagínense con 10, con 11, prácticamente tienen un 60, un 70% de riesgo de que su paciente vaya a tener un ataque agudo de gota, y de ahí es donde sí es recomendable en una hiperuricemia sintomática con esa titulación dar un tratamiento de gota. En este caso, pues allopurinol. Aquí. Y hay algunos pacientes que no toleran el allopurinol, que no les funciona o tienen este efecto adverso del 3%, que les decía que principalmente es el rash o vasculitis o púrpura. En ellos tiene como 4 o 5 años que surge un nuevo medicamento para suplir al allopurinol, que es el estándar de oro de tratamiento. Este medicamento se llama febuxostat. El febuxostat es un inhibidor de la xantinoxidasa, el cual pues interviene en la producción de ácido úrico. La xantinoxidasa interviene en la producción de ácido úrico, que hace pues lo bloquea. Este medicamento es menos tóxico y es otra arsenal terapéutico para el tratamiento de los pacientes con gota. Hay otros más que todavía están en protocolo de estudio. Aunado al tratamiento médico, al tratamiento de recomendaciones de dieta, de ejercicio, etcétera, pues hay pacientes que ya tienen, como podemos ver en las imágenes previas, pues ya deformidades, incluso ya con daño a la articulación, con múltiples secuelas, ya sea en pies, en las manos, en donde incluso ya tengan disminución para la aprehensión, dificultad para la movilización. Como les decía, muchas de estas ya son articulaciones subluxadas y prácticamente destruidas, asociadas a la gota. Todos ellos, pues, también dentro del manejo multidisciplinario, los podemos mandar a rehabilitación. La rehabilitación, primero en la fase aguda, también le apoyan al paciente con crioterapia, que es lo frío, y ya poco a poco, conforme va pasando la fase subaguda, va iniciando la crónica, ya empiezan con termoterapia, con calor, con láser, con ultrasonido, que algunas de estos láser y ultrasonido en la fase aguda están contraindicadas, y en la fase crónica es donde más les funciona para mejoría del dolor y sobre todo mucho de ello para aumentar el rango de movimiento.
La electroterapia, que son los TENS, no sé si alguno de ustedes se los han puesto, los ha manejado, que son descargas eléctricas que mejoran el dolor, pues estos en cualquier momento, incluso si son pacientes que ya tienen secuelas importantes y que incluso ya viven con dolor, pues ahí sí tenemos que prácticamente el rehabilitador los tiene que educar para que ya como parte de la vida diaria, ya en su casa estén teniendo o su familiar nos apoye con la rehabilitación y tenga como que su área de rehabilitación en casa para continuar con esta terapia de rehabilitación. Algunos aparatos, ultrasonido, microcorrientes, pues es difícil que los tengan en casa, pero por ejemplo lo que es el calor, el frío, las compresas, algunos aparatos que ayuden, ligas, etcétera, para mejorar la movilidad, el rango de movimiento y los TENS, que eso lo varía un poquito ¿cómo se llama? El precio, pero bueno, se van adecuando al paciente para que los pueda adquirir. Y esto es en cuanto a gota. No sé si chicos tengan alguna duda. No, doctora. No, doctora, todo está bien. No, doctora, todo bien. Espérenme un segundito. Ok, bueno, entonces esto sería en cuanto al problema de gota. Permítame tantito. Y vamos a ver el otro tema. Es un tema no tan común, no como osteoartritis, como fibromialgia o como gota, que es cosas que van a ver ustedes más como en la vida diaria, menos frecuente, artritis, síndrome de Sjögren, lupus, etcétera. Y también pues es de los menos frecuentes, pero lo deben de conocer, sobre todo quien va a hacer rotaciones en hospitales, etcétera, o conocerlo porque, bueno, pueden tener un paciente con estas características y de seguro necesitan hacer una referencia rápida. Y el síndrome antifosfolípidos, como van a escuchar durante el transcurso de la charla, pues tiene que ver con problemas de abortos, tiene que ver con trombosis, tiene que ver con afecciones a órganos como hipertensión arterial pulmonar. Entonces, como que es de varios especialistas. Ahorita vamos a platicar un poquito más de ellos. Vamos a iniciar esto y, bueno, yo les digo en dónde terminamos la clase y continuaríamos revisando el síndrome antifosfolípido. El síndrome, recuerdan ustedes cuando les comenté de fibromialgia y al principio de fibromialgia les di como que algo cultural donde les decía que Frida Kahlo tuvo fibromialgia y que las flechas en los cuadros del Cervantillo y todo esto están relacionadas con los puntos dolorosos de fibromialgia. Bueno, pues siguiendo con la historia clínica de Frida Kahlo, no solamente tuvo fibromialgia y que fue la característica del dolor crónico que tuvo ella durante toda su vida, asociado a diferentes factores genéticos y de ambientales, principalmente el accidente que tuvo ella en el tranvía y que de ahí se derivaron creo que 34 cirugías. Permítame tantito. Sin embargo, pues el síndrome de anticuerpos antifosfolípido que tuvo Frida Kahlo, bueno, uno son los factores genéticos asociados al padecimiento que con ellos nacen estos pacientes y con cierta predisposición. Sin embargo, para el desarrollo de esto, pues también intervienen algunos factores ambientales, muchos de ellos, como lo hemos visto, infecciones. Y aquí también vamos a ver que hay trastornos de la coagulación, que también muchos de estos son de características genéticas que hacen un perfil de un paciente con trombofilia y que pueda estar asociado o que en cualquier momento desencadene trombosis. Pero no solamente esto, abortos de repetición y otros problemas más, como les decía, cardíacos.
En la historia de Frida Kahlo, primero pues hay abortos de repetición, me parece que tuvo 2 o 3 abortos de repetición, tuvo una o varias, me parece que 2 o 3 trombosis venosas profundas, que inclusive tuvo secuelas, tuvo necrosis digital, le amputaron dedos, que es parte de esta misma enfermedad, y al final, que uno de los motivos por los que falleció fue una hipertensión arterial pulmonar asociada a tromboembolia pulmonar. Hacen microtrombosis a nivel pulmonar, empiezan ya con problemas de hipertensión arterial pulmonar y mucho de ello pues es la causa del fallecimiento. Factores externos que lo siguieron agravando, pues recuerden que ella fumaba mucho, etcétera. Entonces también todo esto pues incrementa el riesgo. Entonces les decía, hablando un poquito de hematología, pues ante una lesión de un vaso, por ejemplo, en este momento me corté, hay una hemostasia primaria y hay una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria pues interviene en los vasos sanguíneos, las plaquetas y las proteínas que ayudan sobre todo a la formación del trombo. Y por el otro lado hay una hemostasia secundaria, en donde ahí sí ya participan, como ustedes pueden ver a continuación, factores muy específicos que intervienen en toda esta cascada que lleva a la formación del trombo plaquetario, o sea, del coágulo, con el desarrollo al final, pues un taponcito que está formado por fibrinógeno y fibrina, y al final retracción del coágulo de plaqueta. Tanto una como otra, pues tiene una función específica. ¿Cuál es? La cicatrización. Me corté, se tiene que cicatrizar y evitar que yo sangre. Para eso, pues intervienen todos estos factores de la coagulación, principalmente el factor 10, el factor 7 y después la conversión de protrombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina para que se lleve o se forme parte de la coagula, se forme el coágulo de la plaqueta. Entonces, eso yo sé que lo ven en hematología, pero lo estamos repasando porque es el inicio de esta enfermedad. Les decía, intervienen factores genéticos, pero aquí lo principal es que esos factores genéticos van a condicionar trastornos de la coagulación. Por lo tanto, la hemostasia primaria es el cierre inmediato de la lesión por una vasoconstricción del vaso, es una reacción, y activación plaquetaria sin que se forme el cuadro de fibrina. Ya una vez como avanza esta evolución o progresa, este cierre hemostático primario, ya aparecen pues formas más específicas que veíamos previamente, que es la formación de fibrinógeno en fibrina con la formación del coágulo y al final pues la cicatrización. Por lo tanto, en la hemostasia primaria hay una fase vascular y una fase plaquetaria. La fase vascular es el cierre, la vasoconstricción, y ya después interviene la fase plaquetaria, la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Y ya posterior, bueno, esta es la fisiopatogenia o la fisiología de una hemostasia primaria, en donde primero hay una vasoconstricción del vasito y ya después se empiezan a adicionar todas las plaquetas. Al final, pues hacen una agregación, produciendo, permítanme tantito, el trombo plaquetario. En la hemostasia secundaria, que les decía que ya intervienen factores más específicos, la función es formar un coágulo más firme de fibrina y con ello una cicatrización final. Para esto intervienen varios factores. Primero, la activación del factor 10 de la coagulación, posteriormente la combinación de protrombina-trombina y posteriormente de fibrinógeno-fibrina. Pareciera algo muy sencillo, sin embargo, como pueden ver en la parte inferior, y eso lo van a ver muchísimo mejor y van a explicar un poquito más en hematología, todas estas cascadas, tanto extrínsecas como intrínsecas, tienen un final o un fondo común, que es la formación del factor 10 y con esto todos los factores de la coagulación hasta la formación del coágulo de fibrina. Eso digamos que es lo normal en el de yo me corto y para que deje de sangrar tiene que pasar tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. Sin embargo, todo esto está alterado en esta enfermedad. Hay algunos factores, principalmente inhibidores de la coagulación.
que se denomina antitrombina 3, proteína C y proteína S. Normalmente digamos que es un equilibrio. Por un lado están los factores de la coagulación, principalmente los dependientes de la vitamina K, y por el otro los inhibidores de la coagulación, para que no haya un exceso tanto de que sangre mucho como de que coagule mucho, y estos básicamente forman pues un equilibrio entre la producción de coágulo y el sangrado. ¿Qué va a pasar en el síndrome de antifosfolípidos? Algunos de los factores, específicamente antitrombina 3, proteína S, proteína C y otros anticuerpos, están incrementados y presentes en mayor cantidad en esta enfermedad. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir el síndrome de anticuerpos antifosfolípido? Primero, el doctor Hughes es un londinense, fue el que lo descubrió en 1987, o sea, tampoco está tan viejito el síndrome este. Es una enfermedad autoinmune, recuerden, mis células me atacan a mí misma, no inflamatoria, no es como la artritis reumatoide que inflama las articulaciones, o por ejemplo como el lupus que se inflaman los órganos, como el riñón, el corazón. Aquí lo que se provoque o el principal problema es trombosis, coágulos, que este es, digamos que el punto importante de la fisiopatogenia de esta enfermedad, junto con historial de embarazos, pérdida de embarazos y estos anticuerpos que se asocian en una respuesta a esta trombosis recurrente y a este fenómeno autoinmune. Por ejemplo, recuerden que la artritis reumatoide, como respuesta autoinmune, pues se producen anticuerpos, factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina. En el lupus, pues anti-RA, RO, LA, FM, RNP, etcétera, ¿no? En el Sjögren, anti-RO, anti-LA y también un factor reumatoide como respuesta autoinmune de desconocimiento celular del cuerpo. Aquí, pues principalmente son los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué son los antifosfolípidos? Pues son proteínas, todas las tenemos en el cuerpo, que reaccionan como anticuerpos frente a fosfolípidos o a proteínas ligadas a fosfolípidos en este fenómeno autoinmune de desconocimiento de mis propias células asociado a factores genéticos ambientales, en donde en vez de reaccionar contra un antígeno externo, ya veíamos un virus, una bacteria, etcétera, que muchas veces ni lo sentimos, reaccionan contra nosotros. Aquí, ¿dónde es el punto de reunión? El vaso sanguíneo. ¿Y qué va a desencadenar? Trombosis. ¿Cuáles son estos anticuerpos? Más que el anticuerpo es anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipinas y antibeta-2 glicoproteína 1. Estos son los principales anticuerpos orquestadores en esta enfermedad desencadenantes de daño. Vuelvo a repetir, ¿qué daño? La trombosis. Pues este síndrome, si bien ya desde 1906 ya había algunas referencias, no fue hasta, como les decía, en 1980 y tantos en donde finalmente se les da un nombre específico. Y hay diferentes criterios de clasificación, ya lo veremos más adelante, pero lo que quiero que vean es que da falso positivo a los anticuerpos para sífilis. ¿Por qué? Porque la reagina, los anticuerpos para la sífilis, son proteínas y son fosfolípidos. Entonces, se ha visto que los pacientes con fosfolípido, de manera de una reacción secundaria, positivizan estos anticuerpos para sífilis. Claro, el paciente no tiene sífilis, nada más tiene una positividad. Estos anticuerpos antifosfolípido, al igual que el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, todo lo que hemos visto hasta este momento, pueden estar presentes en personas sanas, con la variabilidad de acuerdo a cada anticuerpo y a cada enfermedad. Vean aquí del 2 al 5% y el anticoagulante lúpico del 0,1%. Sin embargo, en otros problemas también pueden estar elevados. Por ejemplo, un simple ancianito puede tener elevados los anticuerpos anticardiolipina por la misma edad. Embarazos normales per se, recuerden que es un estado inflamatorio el embarazo. Hay un riesgo también de mayor de eventos trombóticos y por eso pueden estar positivos los anticardiolipinas sin que realmente haya un anticuerpo antifosfolípidos. Pueden estar asociados con enfermedades, principalmente con lupus, en donde es la principal asociación. Recuerden que les decía, por ejemplo, la artritis se asocia, por ejemplo, con lupus, el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, se asocia,
¿Qué pasó, Leti? Pásale. Préstame un plan pluma, por favor. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se asocia principalmente a lupus. Entonces, al igual que todos, está presente los anticuerpos antifosfolípidos en población sana, pero también se asocian a estas enfermedades. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No, doctor. Ok. Y bueno, específicamente o a diferencia de lo que les he comentado en las otras enfermedades, aquí en antifosfolípidos, mientras más anticuerpos tenga el paciente, más se va a asociar a problema de trombosis. Entonces, no es lo mismo que la señora Lucía que viene conmigo por una trombosis tenga nada más un anticoagulante lúpico, donde aquí está su riesgo de trombosis, a la señora Mariana, que tiene 2 anticuerpos y con ello pues incrementa el riesgo de trombosis, o la señora Alicia, que traiga 3 anticuerpos, anticardiolipinas, anticoagulante beta 2, en donde tiene un mayor riesgo de trombosis. ¿Qué valoramos acá? 1, las características de mi paciente. Primero, si tiene comorbilidades, si es obesa, si tiene, por ejemplo, un problema de insuficiencia venosa, o sea, si tiene enfermedades que por sí solas tienen riesgo trombótico, más antifosfolípido, más el perfil de anticuerpos, más el patrón de sintomatología que está teniendo mi paciente y que vamos a ver más adelante, con eso yo voy a valorar qué le voy a dar, desde una simple aspirina, aunque mi paciente requiera un anticoagulante de manera continua, o mi paciente requiera hasta 2 anticoagulantes, o un anticoagulante y un antiagregante, más bien dicho. Entonces, de todo este perfil es como yo voy a valorar el manejo de mi paciente. Les decía, en el antifosfolípidos, principalmente se asocia al lupus eritematoso. Hay una variante que la van a ver más adelante que se llama antifosfolípido catastrófico y afortunadamente es de las más bajitas, miren, menos de 1%, porque la realidad es que cualquier paciente que tenga antifosfolípido catastrófico, el riesgo de mortalidad es de 99.9%. ¿Por qué? Porque en esta variante se afectan más de 3 órganos y en estos más de 3 órganos hay trombosis, por lo que hacen una coagulación intravascular diseminada, se chocan, vamos, es un problema muy grave que difícilmente lo podemos tratar. Y bueno, pues aquí más que nada vienen algunas asociaciones, por ejemplo, las anticardiolipinas, los anticoagulantes lúpicos o la beta 2, los anticuerpos que les decía que se asocian a antifosfolípido, por ejemplo, que pueden estar presentes en el lupus. Y las anticardiolipinas, que van a ver más adelante, que es uno de los anticuerpos, pues puede estar solita en la artritis reumatoide y en otras enfermedades que también ya hemos visto, como polimiositis o una que vamos a ver, vasculitis. Yo les decía que a veces el factor reumatoide les decía que no es específico de artritis reumatoide, que se asocia inclusive más a síndrome de Sjögren y a muchas otras enfermedades. Los anticuerpos antinucleares, pues hay una gran variedad de ellos, como ya los conocieron, y que si bien como que es patognomónico los anticuerpos de lupus, pueden estar presentes en muchas otras enfermedades. Igual, los anticoagulantes, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, menos frecuente beta 2, están presentes en otras enfermedades reumáticas. Lo único que damos es, pues, aspirina como protector. ¿Qué tenemos que hacer? La vigilancia de que esta anticardiolipina en este paciente con artritis reumatoide o con polimiositis o vasculitis no vaya a progresar en algún momento y al final vaya a cumplir criterios también para un antifosfolípido y no solamente tenga una enfermedad reumática, sino tenga 2, artritis con antifosfolípido, polimiositis con antifosfolípido o vasculitis. Afortunadamente, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos no es tan frecuente, como yo les decía, normalmente es de 1 a 5%, y lo que han visto ustedes en todas las enfermedades reumáticas, pues es más frecuente en mujeres. Recuerden que solamente en reumatología hay 2 enfermedades que son más prevalentes en el hombre, la gota y las espondiloartritis, que fue el tema que vimos, la gota apenas, la espóndilo el pasado, y de ahí todo lo demás es más frecuente en mujeres. Y lo mismo que en todas las reumáticas, chicos, es en mujeres en edad reproductiva.
Les decía, principalmente se asocia a trombosis, pero lo más frecuente no son las trombosis, son los abortos de repetición que tenga mi paciente. Con pérdidas tempranas, también se asocia a preeclampsia, retraso en el crecimiento intrauterino, ahí ven las frecuencias ustedes, la prematurez. E inclusive los antifosfolípidos más pérdidas recurrentes, pues incrementa también el riesgo de trombosis. De manera que si ya tengo una paciente diagnosticada con pérdidas tempranas y antifosfolípido, por lo menos la tengo que antiagregar con aspirina para evitar incrementar o que esté incrementado este riesgo de trombosis. Al igual que todas las reumáticas, se asocia a factores genéticos, en este caso al HLA-DR7, y ya les había hablado del antifosfolípido catastrófico. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, les decía, hay alteraciones en la hemostasia en un paciente genéticamente predispuesto. Hay resistencia a la proteína C, inhibición de la proteína S e inhibición de la antitrombina 3. Me voy a regresar. Y estos recuerden que principalmente son inhibidores de la coagulación. Entonces, de ahí ya tiene un factor protrombótico e inhibidor de muchas otras proteínas, pero esas son como las principales, bueno, de las beta-2-glicoproteína 1. La anexina, nada más para que sepan, está en la placenta, entonces ahí al inhibirlo interviene el factor protrombótico en la placenta para producir trombosis placentaria y muerte del producto. Por el otro lado, hay activación celular. Las células endoteliales van a inducir un fenotipo protrombótico, agregación plaquetaria y producción de factores tisulares. Por el otro lado, el complemento que prácticamente está mezclado en todas estas enfermedades inflamatorias van a intervenir para la inducción de trombosis, estimulación y perpetuación de la actividad de células endoteliales y producir un microambiente trombótico. Y por el otro lado, pues el riesgo de ateromatosis asociado principalmente a complejos lipídicos por lipoproteínas LDL y factores propios de la enfermedad como la beta-2-glicoproteína 1. ¿Qué va a pasar? A grandes rasgos, interferencia de los anticoagulantes, ya lo veíamos, proteína C, S, antitrombina 3 y anexina, interacciones con los sistemas celulares que van a estar incrementados y esto va a producir también la activación plaquetaria y entre la interferencia celular la interferencia de la anticoagulación y la estimulación de células va a ocasionar un perfil protrombótico. Ellos va también a ser estimulado, perpetuado por la cascada de complemento y si aún el paciente o la paciente está embarazada, pues todavía tiene un perfil protrombótico. Entonces son los principales mecanismos para el desarrollo de antifosfolípidos a grandes rasgos. Aquí se ve un poquito más bonito, este es del New England, en donde lo que va a haber, por un lado, veíamos la estimulación de células inflamatorias endoteliales con activación principalmente de células T y como todas las inflamatorias, pues estimulación de citocinas. Por el otro lado, inhibidores de los factores de la coagulación. Esto va a inducir una producción del coágulo en un paciente genéticamente predispuesto y ocasiona pues esta enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Todo esto desencadenado inicialmente por lo genético y un desencadenante y posteriormente puede los episodios ya de trombosis o de actividad del antifosfolípido pueden estar asociados principalmente a infección, a traumatismos o a un estrés emocional, hormonal, etc. Los antifosfolípidos que se encuentran en las células endoteliales van a inducir el estado procoagulante, la activación del complemento y del factor tisular y con todo ello el daño endotelial y la trombosis. Esto mismo lo hacen también pues en la placenta, en las células trofoblásticas. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en los abortos, por un lado, las pérdidas tempranas, los embarazos de menos de 10 semanas de gestación, por haber trombosis va a causar insuficiencia uteroplacentaria y aquellos embarazos que ya están en el segundo o tercer trimestre y que se vuelven pérdidas, principalmente por daño directo del trofoblasto. Esto es por pérdida de la nutrición, microtrombosis y un aborto.
Aquí está principalmente cómo se depositan los anticuerpos, cómo empieza a haber alteraciones de la circulación y esto pues hace una insuficiencia útero-placentaria, que es el motivo de la pérdida del producto. Intervienen también la anexina, les decía que es una proteína anticoagulante, está bloqueada y eso persiste más el estado trombótico de mi paciente. El complemento, al estar activado el complemento de manera persistente, este interviene en que se estimulen por un lado las células endoteliales y por el otro lado leucocitos y monocitos, que va a ocasionar el estado inflamatorio y con ello, junto con todo lo que acabamos de ver, el retraso intrauterino, la muerte del feto, etcétera, y las trombosis. Por lo tanto, en las manifestaciones obstétricas del antifosfolípido tenemos que hay un estado protrombótico que va a inducir trombosis de la vasculatura placentaria, un daño inflamatorio secundario a activación del complemento y alteraciones en el funcionamiento del trofoblasto. ¿Por qué? Pues por alteraciones en los vasos, trombosis. Al igual que todo lo que acabamos de ver, el anticuerpos antifosfolípidos se divide en tres: primario, o sea, solito; secundario, como lo que veíamos, asociado a lupus, asociado a otra enfermedad autoinmune; y catastrófico, el grave, donde se afectan más de 3 órganos en el mismo momento, o sea, en el transcurso más o menos de una semana. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, doctora. Ok. Entonces, pues, como lo han visto hasta ahora, pues puede haber una trombosis. ¿Por qué? Pues porque estoy tomando estrógenos. Puede haber una trombosis, soy mujer en edad reproductiva, pero no hago ejercicio. Puede haber una trombosis porque tengo insuficiencia venosa. Entonces, no solamente es tener una trombosis para que sea antifosfolípido, como una artritis en artritis reumatoide. Aquí tiene que haber criterios bien establecidos para que realmente se llegue al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en una trombosis, bueno, pues me tomo antiinflamatorios, anticoagulantes, 6 meses, 8 meses, ya modifiqué mis hábitos, me suspenden la coagulación y ya. Aquí no, aquí el tratamiento cambia, porque recuerden que todas estas son enfermedades crónicas que desgraciadamente van a ocasionar daños importantes. Y bueno, la historia es que ha habido diferentes grupos que han dado o han apoyado para criterios de clasificación de esta enfermedad, y aunque son muy viejitos, estos que se llaman Desaporo siguen pues en la actualidad vigentes con unas modificaciones que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, para que tenga un paciente síndrome de anticuerpos antifosfolípido debe de haber, primero, una confirmación de la trombosis, que no me le explique una enfermedad. Segundo, muerte fetal, más de alteraciones en un nacimiento, pero que en pretérmino debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria, o más de 3 abortos de menos de 10 semanas de gestación. Si cumple los datos clínicos, me voy al laboratorio, principalmente el anticoagulante lúpico, que debe de estar presente, los niveles de beta-2-glicoproteína 1, y en el 2006 se agregan los niveles o las titulaciones de anticuerpos anticardiolipinas. Básicamente, tener una trombosis más o tener algún embarazo y que tenga pérdidas, un aborto de más de 10 semanas de gestación o más de 3 abortos de menos de 10 semanas de gestación con positivación de anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y beta-2-glicoproteína 1, que se deben de repetir estos anticuerpos más o menos a las 12 semanas, y si vuelven a salir positivos, ya con ello confirmo mi diagnóstico de esta enfermedad. No está fácil, la verdad es que es poco frecuente y el diagnóstico también no está tan fácil. ¿Cuáles son los riesgos maternos? O sea, si me embarazo y yo tengo un síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Hasta hace como 10 años, en conjunto con los ginecólogos, si mi paciente tenía lupus o anticuerpos antifosfolípido, era un
pues era una negativa que la paciente se embarazara, era un factor de mal pronóstico y por lo tanto estaba contraindicado el embarazo. Posteriormente, ya con más tratamientos, con cuidados, y la verdad es que hacemos como grupos multicéntricos con hematólogos, con los ginecólogos, en este caso los perinatólogos de alta especialidad, y vamos tratando al paciente. No quiere decir que el paciente no le vaya a pasar nada, se puede hasta morir, pero al final la paciente está consciente que, primero, se quiere embarazar. O sea, y por ninguna cosa la hacen cambiar que a fuerza quiere embarazarse. Y segunda, pues está consciente de lo que le puede pasar y aún así de ese embarazo. Entonces ya nos firma cartas de consentimiento informado y pues se da un cuidado muy, muy estricto en estos pacientes. Miren, el riesgo de trombosis durante el embarazo es hasta del 33% durante el embarazo y 12% trombosis venosa y 12% para un EBC. En cambio, una eclampsia se puede desarrollar hasta casi en el 50% de los pacientes. O sea, de entrada son pacientes que no les va a ir bien durante el embarazo. Por el parte del producto, el 75% de las pacientes pueden tener más de una pérdida fetal, 25% recurrentes, con niveles elevados de anticardiolipinas, y 30% retraso en el crecimiento intrauterino, ruptura placentaria o parto pretérmino. De hecho, sería lo menos malo que pudiera tener un producto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Les decía, lo principal es la trombosis. Y dentro de ellos, la más frecuente es la venosa. Y dentro de ello, lo más frecuente es la trombosis venosa profunda, en el 30%. Pueden ser recurrentes, sí, vean la evolución de 52 hasta 69% en 5 años, de ahí que son tratamientos continuos y seguimientos muy delicados que se les debe de tener este tipo de pacientes. Arteriales, pues en 13%, principalmente el EBC, también asociado a la presencia de anticuerpos. Aquí está como que todo lo que se puede producir en el paciente relacionado únicamente con trombosis en las venas, en pulmón, que les decía que puede dar hipertensión arterial pulmonar, como lo que le pasó a Frida Kahlo. En la piel, recuerden cuando veíamos lupus y les decía del líbedo reticularis, y bueno, la esclerosis sistémica también. Bueno, aquí por ahí creo que hay una foto del líbedo reticularis. En el cerebro trombosis de diferentes órganos, riñón, insuficiencia renal por hipertensión, por trombosis. Aquí están también las trombosis, que puede ser de uno, de ambos miembros, en cualquier órgano. A lo inverso, también no está exento un paciente de tener trombocitopenia. ¿Por qué? Por anticuerpos. Anemia hemolítica también, pérdidas fetales y puede tener otros síntomas como cefalea de tipo migrañosa, por ejemplo. Y aquí está, la trombosis es lo principal, junto con los abortos, muerte fetal, preeclampsia, retardo en el crecimiento uterino. De ahí siguen líbedo reticularis, que recuerden, miren, aquí está el líbedo, como las arañitas que se llegan a observar, aunque recuerden que el líbedo no es específico del antifosfolípido. Puede estar presente en artritis, puede estar presente en el lupus. El fenómeno de Raynaud, que recuerden que son los cambios de coloración en las manos por vasoconstricción seguido de vasodilatación, pues ya lo vimos en el lupus, lo vimos en las otras, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, miopatía inflamatoria. La migraña, recuerden que la vimos hasta en fibromialgia. Bueno, pues también aquí hay una migraña en este tipo de pacientes. Y la baja de plaquetas, también por anticuerpos, se puede presentar en el 20% de los pacientes, más asociado al lupus, miren, que recuerden que es una manifestación también de lupus. Puede haber úlceras por vasculitis, puede haber necrosis digital. Esto también, la necrosis la vimos, recuerden, les decía que era ya muy raro en la artritis, aunque les pasé imágenes, en el lupus o en la esclerosis sistémica es donde se los mencioné más. Recuerden que la esclerosis sistémica les decía que hay inclusive falta de reabsorción de los penachos de las falanges distales por necrosis. Aquí igual. Aquí hay necrosis, aquí miren, se ve mejor el líbedo reticularis, y esto finalmente es el de los microtrombos que puede haber, donde estoy señalando, en una microangiopatía trombótica a nivel renal.
catastrófico, principalmente asociado a múltiples oclusiones vasculares y títulos altos de antifosfolípidos. Es un poco frecuente, afortunadamente, y puede involucrar riñón, pulmón, cerebro, gastrointestinal. O sea, más de 3 órganos están involucrados. Aquí que ven una necrosis digital asociada a trombosis por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Aquí están los criterios del antifosfolípido catastrófico, más de 3 órganos en menos de una semana, y pues que se haya una confirmación patológica, o sea, trombosis, con bien diagnosticado el síndrome. ¿En quién voy a estudiar un paciente con anticuerpos antifosfolípido? Pues en aquel paciente que tenga abortos de repetición. De ahí que muchas veces el protocolo lo inician los ginecólogos, los de fertilidad, los perinatólogos, etcétera. Muerte fetal no explicada, trombosis de repetición o una trombosis en un paciente joven sin factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, insuficiencia venosa, etcétera, pues le inician protocolo de esta enfermedad. Problemas de trombosis en otros órganos. Paciente con lupus siempre se le debe hacer protocolo para antifosfolípido, porque ya vieron que la principal asociación del lupus es con antifosfolípido. Pacientes con preeclampsia, retardo de crecimiento uterino. Les decía que el VDRL falso positivo, que no es que tenga sífilis, es que se pueden positivizar porque ambas son proteínas. Prolongación de los tiempos de coagulación sin que se expliquen, trombocitopenia sin causa aparente y síndrome de HELP. Todos estos pacientes obligatoriamente se les tiene que estudiar esta enfermedad. A la inversa, si tengo un paciente con lupus porque tiene trombosis, tiene pérdidas fetales, etcétera, y estoy sospechando que tenga como asociación lupus en aquellos que tengan eritema malar, lesiones cutáneas, úlceras orales, artritis, derrame pleural, pericárdico, problema renal o anticuerpos específicos de lupus. Y hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicos? No, doctora, todo eso. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí. En la siguiente clase terminamos el tratamiento de antifosfolípidos y empezamos a ver lumbalgia mecánica, que eso es súper frecuente, que seguro van a ver varios de ustedes o inclusive van a experimentar en algún momento de su vida lumbalgia mecánica. Entonces, estudien lumbalgia. Ya vimos las lumbalgias inflamatorias, que fueron las espóndilo. Ahora lo que vamos a ver es un poquito más lo mecánico, ¿sale? Entonces, eso sería todo, chicos. Cualquier duda, si ahorita no tienen dudas, cualquier duda a la siguiente clase, y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Adiós, chicos. Un abrazo. Bye. Adiós, adiós.